los nuevos bancos que están teniendo unas tasas de rentabilidad en las cuentas de ahorro muy altas, como es el caso de Lulo Bank, de Nubank, que estaban dando hasta el 13%. Lo que pasa es que usted ahí puede tener en su cuenta de ahorros, lo mete en un bolsillo, claro, y eso le empieza a rentar diariamente pues ese 13% efectivo anual. ¿Qué pasa? Usted puede sacar esa plata en cualquier momento. Entonces, mientras usted la tenga ahí, pues de estar rentando, pero está la tentación pues de sacarla y de gastársela. Esto es para que usted no la toque, o sea, usted así, como una mamá secuestrada. Usted tiene hasta la primera semana de diciembre para meter esa platica semanalmente, que se la quiten de su cuenta principal, y en diciembre se la suelten y usted dice, oiga, qué cantidad de plata ahorré, yo no hice nada, sino todo lo hizo el banco. Pero chévere, ¿sabes? Sí, para no tener la tentación de sacarla. Y, ojo, no es un tema que usted va a ganar intereses, sino simplemente quiero ahorrar tanto. Ahí, ya, sí, no más. Pero yo creo que es interesante hablar de este tema hoy, jueves 2 de enero, con Alejandro Ortiz, que es entrenador financiero, para que nos dé las asesorías que necesitamos en el tema de la plática, el manejo de la plática. Don Alejandro, feliz año y bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Pues muy bien, don Alejandro. La primera pregunta es la recomendación suya. A ver, ¿cómo podemos ahorrar? Porque eso es de los puntos más difíciles, ¿no? Bueno, aquí hay un tema, y es que ahorita que los escuchaba hablar de este tema, empezamos como por el final. Entonces muchas veces queremos entrar directamente a instrumentos financieros, cómo ahorro, dónde ahorro, qué ahorro, una tasa de interés, y el tema financiero puntualmente es un proceso mental, es un proceso psicológico, es un tema que arranca mucho más atrás, y es con los hábitos, los famosos hábitos. Entonces, lastimosamente, en América Latina no tenemos una cultura financiera, a nosotros no se nos enseña eso desde la infancia, desde la casa. Entonces yo pienso que el primer paso que tenemos que dar es entender cómo tenemos configurado como nuestro cerebro con respecto al manejo financiero, y es difícil porque ahorita, por ejemplo, le decían, es que yo voy a comprar algo y me pregunto si sí lo necesito, si no lo necesito, pero la pregunta es ¿cuántas personas se hacen ese tipo de preguntas? La mayoría de las personas, lastimosamente, hacemos las compras es en piloto automático. Entonces, primero creo yo que la primera recomendación para empezar este año con pie derecho es entendamos cómo funciona nuestro cerebro financiero, ¿no? No, a ver, sí, estoy completamente de acuerdo. La realidad de cada uno de nosotros es muy diferente, pero el primer paso, ¿cómo se puede dar? O sea, ¿cómo una persona, más allá del tema mental que usted dice y el tema del impulso, es ¿cómo puedo empezar a ahorrar? Porque hay quienes dicen, bueno, es que ahorrar 20,000 pesos no va a servir absolutamente para nada, o 10,000. La pregunta es, ¿usted qué recomienda para empezar el proceso de ahorro? No, pero sí sirve, súper, me encanta eso, sí sirve, porque lo primero es crear el hábito. Entonces, por ejemplo, una persona, aquí la palabra clave, y ahorita también lo dijeron, es conservar el dinero. Entonces, cuando creamos el hábito de conservar, para el cerebro es independiente si estás conservando 500 pesos diarios, a 1,000 pesos diarios, a 10,000 pesos diarios, a 100,000 pesos diarios. Entonces, sí es el ahorro para mí una herramienta trascendental. Muchas veces se desprecia un poco porque la gente dice es que es dinero que pierde valor en el tiempo, pero no necesariamente. O sea, si aprendemos a conservar y le enseñamos al cerebro a conservar el dinero, yo considero que es la mejor herramienta, retenerlo. Pero mire... Sí, pero mire Alejandro, usted dice que ahorrar es cuestión de hábito, y yo creo que ahorrar es cuestión de falta de plata o de tener plata. Muchas veces lo que uno se gana, el sueldo o los ingresos que tiene, no le alcanzan, pero realmente, o sea, no le alcanza para ahorrar, porque hay que pagar, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, hay que pagar la luz, la energía, que es altísima, hay que pagar una cantidad de cosas, y a la hora de la verdad yo puedo tener el hábito, puedo tener las ganas, puedo tener el deseo, el propósito de ahorrar, y cuando miro en el bolsillo me doy cuenta que realmente no tengo mucho. ¿Cómo hacer en ese caso? Que yo creo que no es cuestión de hábito, sino que realmente es imposible de alguna manera ahorrar. ¿O usted cree que sí es posible? A ver, mi historia particular, yo vengo de una crisis financiera, yo me quebré en el año 2009 y pues afronté una situación financiera bien compleja. Entonces entiendo perfectamente cuando una persona me dice, no, es que no me alcanza, el dinero que me llega al mes, o sea, me sobra más mes que sueldo. Yo eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, el hábito no necesariamente implica un monto. Vuelvo y lo repito, yo tengo alcancías, yo todavía soy de la época de las alcancías, pero empezar a conservar en pequeñas cantidades. Obviamente no vas a conservar dinero que te haga falta ni para los servicios, ni para el arriendo, ni para el mercado, ni para el colegio de los niños. Esos son los gastos básicos de presupuesto, pero pequeñas cantidades que empezamos poco a poco a ir colocando en piedra, por más pequeñas que sean, sí van creando el hábito. En el fondo, y me quiero sostener un poquito en la posición porque
parto de una experiencia de haber empezado en loma, como digo yo empecé en mitad de loma, en una quiebra financiera. Sí tiene que ver mucho con la creación de hábitos, igual que ahorita hablamos del tema del ejercicio o algo tan sencillo como el cigarrillo. El cigarrillo es un hábito que la mayoría de las personas lo cogen a una tierna edad. Entonces, todo en el fondo es cuestión de hábito y de método. Alejandro, usted habla de los hábitos, que en eso podemos estar de acuerdo, pero me gustaría que también nos hablara de los microahorros o de los microgastos, porque uno que se compra la gaseosita, que el dulce allí, y eso al final va haciendo hueco en el bolsillo propio. ¿Cómo manejar este tema? Y si dejamos de comprarnos esto, ¿sí podemos ahorrar? Bueno, voy a decir algo un poquito impopular, espero que no me vayan a castigar con lo que voy a decir, porque se habla mucho de los gastos hormiga. O sea, que los gastos hormigas son precisamente esos dineros que vamos sacando todos los días para comprar que una gaseosa, que un café, que un pan, que una salida allí, que un taxi. Pero en el fondo, si nosotros analizamos, el 80% del presupuesto de una persona se va en arriendo, en servicios, en colegios, en impuestos, en una cantidad de cosas. Entonces, digamos que ese pequeño gasto, que no quiero que se entienda que lo estoy promoviendo, simplemente estoy entendiendo que es un gasto que las personas lo usan como un escape, como una válvula de escape, debemos conocerlo y debemos entenderlo. Entonces, muchas veces ese 10%, que es lo que yo considero una persona que se gane, no sé, 3 millones de pesos mensuales, podría tener 300,000 pesos mensuales en ese tipo de gastos, es válido. O sea, siento que esa válvula de escape no la debemos perder, porque son esas poquitas cosas que uno dice, hombre, pues todo lo que he trabajado en el mes, si no me puedo tomar un café tranquilo o no me puedo ir a comprar un almuerzo a cierto lugar que estoy antojado, entonces me parece que es importante entenderlo. Ahora, detrás de esos gastos hay otros, es lo que llaman los gastos fantasmas. Y esos gastos fantasmas que hoy son muy comunes, después de la pandemia se volvieron súper comunes, son todas esas veces que metemos la tarjeta de crédito en alguna plataforma, en alguna aplicación, en el gimnasio, en una aplicación para ver una película, y de un momento a otro nos llega un mensaje al celular, no sé si les ha sucedido, donde dicen que te están cobrando la renovación de ese gimnasio al que no estás yendo o de esa aplicación de películas que no estás viendo. Entonces, me gustaría como diferenciarlos. Ese tema de gastos fantasmas hay que bloquearlo completamente, o sea, ser muy consciente de dónde estamos llevando el presupuesto, pero con los gastos hormigas ser un poquito más laxos, ser un poquito más compasivos. Esa es mi humilde opinión. Hay gente, Alejandro, que compra una propiedad o un carro porque cree que de esa forma pues está ahorrando, invirtiendo y ahorrando al mismo tiempo. ¿Eso es verdad o no es una forma de ahorro? Depende. Por ejemplo, en un carro difícilmente, porque como ustedes saben, un carro se deprecia el mismo día que sale del concesionario. Ahora, si es un carro que se va a utilizar como un vehículo de trabajo, de transporte, es como pasarlo por el colador del presupuesto y entender cuánto dinero me está ahorrando el carro. Hace poco un amigo me decía, Alejo, es que tengo ganas de comprarme una camioneta. Entonces yo le preguntaba, vení, ¿dónde es tu finca? Me dice, no, yo no tengo finca. Entonces, ¿para qué necesitas la camioneta? No, para recoger a mi esposa en el trabajo y llevar a los niños a fútbol. Yo, pues que entonces necesitas una camioneta, o sea, inclusive te saldría más económico pagar taxi. Entonces es entender y filtrar muy bien esas cosas que compramos, como decían ahorita, si las necesitamos o si simplemente las deseamos. Ahora, en temas de vivienda, no sé, pues en general en el país, voy a hablar del caso puntual de Medellín. Los últimos 3 años Medellín ha tenido una explosión en lo que es la valorización de la vivienda. Entonces, en muchos casos sí se puede considerar una inversión. Ahora, si es tu vivienda en la que tú vives, pues la forma de recuperar esa inversión sería vendiéndola. Entonces, se tocaría volver a salir a comprar. Entonces, es una cantidad como de ecuaciones que hay que aprenderlas a entender, pero yo sí pienso que una propiedad siempre será una inversión. Una propiedad será siempre una inversión. Entonces, don Alejandro, ¿qué le responde a las personas que dicen, no señor, es que usted no tiene que comprar una propiedad? Eso no es una inversión, esa es plata parada allí por mucho tiempo y usted va a pagar al final el doble al banco por 30 años. ¿Qué le responde a quienes piensan así? Bueno, pero estamos hablando de que ya hay un crédito, no habíamos hablado del crédito. No, pues, claro, o sea, bueno, dichosos aquellos que pueden comprar una propiedad de contado, ¿no? Usualmente la gente compra una propiedad con un fideicomiso, se mete en un crédito. Para quienes tienen ese ejemplo, el ejemplo del fideicomiso, de la hipoteca, del crédito, ¿es rentable meterse en una propiedad, comprar? Yo no lo hago, particularmente yo no lo hago. Ahora, no quiere decir que haya personas que lo valoren. Para personas que dirán, es que yo quiero tener mi casa propia, estoy dispuesto a pagarlo. Es un tema más emocional. Pero desde el punto de vista financiero, 500 millones de pesos en el sector financiero
rentan lo suficiente para que una persona pague la misma casa en la que viviría pagando un crédito en el banco. Pero estoy siendo pues muy ligero en el comentario, o sea, eso tiene una cantidad de aristas, porque si yo te digo, claro, es que si tú pones dinero en el sector financiero a un 1,2% mensual en renta variable o renta fija, obviamente es una muy buena rentabilidad versus lo que renta una propiedad que es un 0,5. Entonces, en ese orden de ideas sí puede ser más negocio rentar, pero también hay otro tema importante, la edad. No es lo mismo una persona que empiece con este tema a los 25, a los 30 años, que de pronto arrancar con el tema de inversiones a los 70, 80 años. Claro. Aquí le tengo una pregunta de un oyente a través de nuestro canal de YouTube, y los que quieran preguntar y tengan dudas, pues aprovechemos estos minutos. Y dice así don Rubén Darío Barrientos: inversión en este momento en dólares, ¿usted lo recomienda? A ver, si es invertir en activos dolarizados, sí. Si es comprar dólares esperando un aumento de precio, creo que estamos en un techo muy alto donde veo más probable un descenso del dólar en estos primeros meses a que siga subiendo. Pero te puedo poner un ejemplo. Si una persona decidiera invertir en propiedad raíz, por ejemplo en Panamá, es una muy buena inversión. Primero estás invirtiendo en propiedad, o sea, tienes un coeficiente, un colateral de riesgo real, número uno, y segundo, la renta que vas a recibir va a ser en dólares. Entonces yo sí lo recomiendo, me parece muy bueno, pero no me refiero a comprar dólares, me refiero a comprar activos que renten en dólares. Le tengo otra pregunta de otro oyente: ¿invertir en la Bolsa de Colombia es rentable? Qué preguntota. A ver, la bolsa de Colombia está atravesando ya hace algunos años un marasmo, o sea, es una bolsa que no es muy líquida. Pues para nadie es un secreto que hemos atravesado unos años, los últimos 5 años han sido años muy turbulentos en todos los aspectos. La Bolsa de Valores de Colombia genera muy buenos dividendos, hay compañías generando hasta un 9% de dividendo, entonces me parece que tiene muy buenos dividendos, pero la valorización de las acciones va a ser lenta. Entonces, si es una inversión de largo plazo, completamente recomendada. Si la persona está esperando sacar muy buenos créditos del sector empresarial en Colombia en los próximos meses o en los próximos años, no creo que sea el instrumento. Le tengo otra pregunta de un oyente para ir finalizando. Si el banco me llama y me ofrece una tarjeta de crédito, ¿la acepto o no? Bueno, el tema de tarjetas es un curso completo. Primero, ¿cuántas tarjetas debería tener una persona? Yo, desde mi punto de vista, creo que una persona con más de 2 tarjetas de crédito se puede estar enredando la vida financiera. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de tarjeta? Hay muchos tipos de tarjetas. Entonces, por ejemplo, Alejo, yo soy una persona que viaja mucho, entonces vamos a buscar una tarjeta que te dé privilegios en los aeropuertos, salas VIP y descuentos. Alejo, no, yo hago mucha compra internacional, entonces busquemos una tarjeta que te permita pago en caja dólar. Alejo, es que yo necesito la tarjeta para negocios, entonces vas a buscar una tarjeta que te permita no pagar cuota de manejo durante determinado tiempo. Ahora la otra pregunta es, ¿para qué vas a usar la tarjeta? Alejo, es que es para gastar, pongámosle cuidado al tema del gasto. Alejo, es para inversión, sí. Buenísimo. Es para los gastos del mes a mes y los voy provisionando, perfecto. Entonces, sí recomiendo las tarjetas, pero hay que educarnos muy bien en el manejo de las tarjetas. Alejandro, ¿invertir o comprar criptomonedas se puede considerar ahorro? Pregunta tan difícil. Yo le tengo mucho respeto a las criptomonedas, inclusive dentro de un portafolio de inversión sofisticado, creo que las criptomonedas, si mucho, deberían ocupar el 5%, o sea, de un portafolio de 100 millones. ¿Se nos fue el audio? Se nos fue el audio de don Alejandro. Yo lo veo, pero no lo escucho. Hola. Ahora sí, Alejandro, continúe con su respuesta. Okay. No, lo que les decía es que las criptomonedas son un activo de alto riesgo. En este momento están en una euforia y hay que poner cuidado porque en la euforia es donde a veces las personas pierden la mayor cantidad de dinero. Entonces, recomiendo ser muy prudentes con las criptomonedas, sobre todo que no todo lo que brilla es oro. Entonces, ser muy estudiosos, muy cautos, y si le van a destinar presupuesto a criptomonedas, que no sea más del 10% o el 5% de su portafolio de inversión. Una última consulta, porque esto sucede mucho en nuestros países. Pagar una tarjeta con otra tarjeta, eso es cero, negativo, prohibido, ¿no? Sí, completamente. Sobre todo porque si estás haciendo eso, estoy asumiendo que estás pagando el pago mínimo.
Entonces hay personas, y yo lo viví en el momento en que yo tuve la crisis financiera, que lo que hablamos ahorita, no nos alcanza el dinero para el mes, entonces empezamos a jinetear dinero, y es con el dinero que pagamos una cosa, hacemos un avance, pagamos otra, y al final pagamos los servicios, pero en toda esa escala de valor, el dinero ha ido perdiendo dinero en intereses. Entonces es muy buen negocio para los bancos, pero muy mal negocio para nosotros. Pues, don Alejandro Ortiz, qué buena cátedra nos ha dado en pocos minutos sobre cómo debemos manejar nuestras finanzas para el año 2025. Alejandro Ortiz, entrenador financiero, me están pidiendo sus redes sociales. Sí, aquí lo aclaman en el chat por de favor. YouTube. Sí, no, como Alejo Ortiz me encuentran en cualquiera de las redes, en TikTok, en Instagram, y en lo que les pueda servir, con todo el cariño y con todo el gusto. Alejo Ortiz en TikTok, en Instagram. En Instagram, en YouTube. En YouTube, ahí está. Pues, don Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año. Vale, feliz año para ustedes. Chao. Lucas, usted sigue